Japón es un país del este de Asia constituido por un archipiélago compuesto por 6.852 islas. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de China, Rusia y la península coreana. A pesar de tener un territorio relativamente pequeño, es uno de los países más poblados del mundo, con una población de alrededor de 128 millones de personas. En la actualidad, Japón es la tercera potencia económica. Su moneda es el yen y a continuación la analizaremos de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la clase. Antes de describir los regímenes cambiarios que ha tenido el yen japonés a lo largo de su historia, es importante establecer un marco conceptual para sustentar el análisis. Los regímenes cambiarios, según lo visto en clase, son la forma en que los gobiernos manejan la política económica sobre su moneda, con respecto a las divisas extranjeras. Cada nación escoge su régimen cambiario según lo que se ajuste mejor para cumplir sus objetivos macroeconómicos de crecimiento o inflación. En la historia se han identificado tres tipos que pueden llegar a adoptar cada uno de los países: el tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante y flotación por bandas. El yen existe desde 1871, cuando fue designado como la moneda oficial de Japón por el gobierno de la dinastía Meiji. Durante todo el siglo XIX y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial se siguió un patrón oro, donde el tipo de cambio estuvo fijo a 1.5 gramos de oro. Con la derrota de Japón en 1945 llegó un programa de recuperación estadounidense, en donde se estableció financiamiento para que Japón recuperara su independencia económica. Siguiendo el plan de reconstrucción en la posguerra y en el Tratado de Bretton Woods, se estableció un valor de 360 yenes por dólar con el objetivo de estabilizar la moneda. En 1971, Japón cambió el valor del yen a 308 yen por dólar, solo para después abandonar el tipo de cambio fijo por completo, como consecuencia de la devaluación que Nixon hizo y siguiendo a Estados Unidos, que entró en un régimen de tipo de cambio flotante. Como la mayoría de los países que optaron un tipo de cambio flotante, el gobierno de Japón no liberalizó por completo el mercado. Desde 1973 ha mantenido una política de intervención para lograr sus objetivos macroeconómicos, teniendo un régimen cambiario de flotación sucia. Los acuerdos de Plaza Loop marcaron un punto importante en la historia de la moneda de Japón, pues en estas conferencias se definió que el dólar estaba sobrevalorado y por consecuencia el yen infravalorado. Esto provocó una rápida apreciación en el yen, además de convertirla en una de las tres monedas más importantes del mundo y la principal en la región asiática. Con el paso de los años, el yen ha ido adquiriendo valor hasta el terremoto en marzo del 2011, el cual causó una crisis en Japón y como consecuencia se depreció la moneda. Actualmente, el yen se encuentra situado en el tercer lugar de las monedas más valoradas en el mercado de divisas, después del dólar estadounidense y el euro. El tipo de cambio efectivo real, o también conocido como RER por sus siglas en inglés, nos permite visualizar si un país ha perdido o ganado competitividad con respecto a sus socios comerciales. Este es un promedio ponderado de los tipos de cambio real bilateral entre pares de países. En el caso de este análisis compararemos Japón con respecto a sus socios comerciales. La ponderación es determinada gracias a los flujos de dinero, es decir, importaciones y exportaciones que se realizan entre Japón y los demás países. Para poder determinar el tipo de cambio efectivo real correspondiente a los años analizados en este trabajo, que son 2018, 2019 y 2020, se tomó en cuenta el 2010 como año base y se contemplaron 147 socios comerciales, los cuales representan un 89.37% del comercio internacional de Japón con los demás países en el 2020. Para poder obtener los cálculos necesarios se realizó lo siguiente. Se obtuvieron los tipos de cambio cruzados para los años 2018, 2019 y 2020. Yen japonés respecto a cada socio comercial. Después se recabaron los índices de precios al consumidor, homologando el 2010 como año base. Se registraron las ponderaciones comerciales para cada socio contemplado. Se calculó el tipo de cambio bilateral y posteriormente se calculó el tipo de cambio real efectivo.
Al realizar todo ese proceso, estos fueron los resultados que se obtuvieron. Contemplando y tomando en cuenta que el tipo de cambio real efectivo es menor a 100, puede concluirse que el yen japonés ha ganado competitividad con respecto a sus socios comerciales en el año 2018, 2019 y 2020, tomando en cuenta el año 2010 como año base. Cuando un país gana competitividad cambiaria, el país se vuelve más atractivo y se incentiva a los consumidores extranjeros a importar bienes de dicho país, puesto que ahora los bienes, en el caso particular de nuestro análisis, los bienes japoneses son más baratos dentro de los mercados locales. Por lo tanto, cuando un país gana competitividad cambiaria respecto a sus socios comerciales, Japón pudiera tener un nivel significativo de exportaciones de bienes y servicios. Ahora, calcularemos el tipo de cambio forward a un periodo de 1, 3, 6 y 12 meses con base a las tasas de interés de Japón y Estados Unidos para posteriormente compararlos a los de mercado y ver si hay posibilidad de arbitraje. El tipo de cambio spot de yenes por dólar es de 107.38 a la compra y 107.39 a la venta. Vemos que las tasas de interés de Japón se mantienen negativas para los meses a analizar, lo cual tiene sentido con la tasa de interés del Banco Central de Japón, ya que también mantiene una tasa negativa de 0.01%. Para el cálculo del forward, utilizamos el tipo de cambio spot y las tasas de interés mencionadas siguiendo la fórmula que se muestra en pantalla. Se puede apreciar que los forwards de mercado son mayores a los forwards de equilibrio en todos los plazos, por lo que podemos concluir que sí puede haber camino de arbitraje, pero desde una perspectiva estadounidense. Posteriormente, calculamos el yield con la fórmula vista en clase para obtener las ganancias en cada periodo con base a los forwards, tipo de cambio spot y tasas de interés ya obtenidas. Al calcularlo, se obtuvo una ganancia de 30.29% en el primer mes, 24.69% a 2 meses, 31.18% a 6 meses y 33.78% a los 12 meses. Como habíamos mencionado, si suponemos que el inversionista es estadounidense, es decir, tomando el dólar como moneda local y el yen japonés como moneda foránea, el camino de arbitraje sería el siguiente. 1. Pedir prestado en yen japonés. 2. Comprar dólares. 3. Invertir en dólares. Y posteriormente vender dólares a forward. El tipo de cambio de equilibrio con un año base definido sirve como guía para determinar si una divisa se encuentra sobre o subvaluada. En otras palabras, si el valor de dicha divisa es mayor o menor respectivamente al valor que la divisa debiese tener de acuerdo al spot de equilibrio que obtuvimos en los cálculos. Asimismo, también podemos calcular qué tan amplia es la brecha entre el spot normal y el spot de equilibrio. Para esta parte del análisis, decidimos hacer el cálculo del tipo de cambio de equilibrio para el yen japonés del año 2020 y realizamos los cálculos con respecto a los 7 países que contribuyen en mayor porcentaje de comercio internacional con Japón. Asimismo, elegimos los años base 2000 y 2010. Para el año base del 2010, encontramos que la moneda del yen japonés se encuentra subvaluada respecto a la moneda de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong y Arabia Saudita, como se puede observar en la presente diapositiva. Sin embargo, respecto a la moneda de Australia, se encuentra sobrevaluada con un 32.41%. Al utilizar el año base 2000, el yen japonés se encuentra sobrevaluado respecto a la moneda de Tailandia, Estados Unidos de América, Corea del Sur y Arabia Saudita, y subvaluada respecto a la moneda de China, Hong Kong y Australia. El riesgo país asociado a Japón es relativamente bajo. El país experimentó un periodo de crecimiento económico constante hasta el final de la década pasada, cuando el crecimiento se redujo a la par con la recesión que afectaba al resto de los países desarrollados del mundo. La deuda externa de Japón ha incrementado aproximadamente 237% de su PIB, lo cual ha tenido repercusiones en las evaluaciones crediticias que recibe el país. A finales del 2019, el país implementó reformas sobre los impuestos de valor agregado, pero no se ha logrado mitigar totalmente el impacto de la recesión antes mencionada y el impacto provisto asociado a la pandemia COVID-19. Algunos retos asociados al crecimiento de Japón tienen que ver con restricciones en el presupuesto gubernamental disponible para dedicar a lidiar con condiciones económicas mundiales.
Se ha incrementado el presupuesto dedicado al sector de salud y también se han implementado modificaciones en los impuestos en el sector de bienes raíces. Pero la presión sobre el erario nacional a causa de la deuda externa es considerable y limita mucho la cantidad de fondos disponibles para alocar a causa de situaciones emergentes, excluyendo la desaceleración del crecimiento económico debido a la recesión que inició a finales del 2019. El mayor factor de cambio para las evaluaciones crediticias de Japón es el impacto pronosticado que tendrá la pandemia del COVID-19 sobre el país. Calificadoras importantes como Moody's, Fitch y S&P han situado a Japón como un país de grado medio superior. En el 2020, Moody's calificó a Japón con un A1. El mismo año, Fitch calificó a Japón con un A y S&P calificó a Japón como un A+, lo cual esto denomina que Japón es un país de grado medio superior. Sin embargo, la deuda con la que cuenta Japón es aproximadamente del 237% de su PIB, lo cual ha tenido repercusiones en las calificadoras y por ende su grado de confiabilidad que se le ha otorgado. La balanza de pagos registra todas las transacciones monetarias producidas entre el país a analizar y el resto del mundo. Se divide en subbalanzas como la cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. Los datos a analizar están expresados en trillones de yenes y los años a comparar son de 2017 a 2018. Se puede apreciar que el superávit en cuenta corriente disminuyó, dado que las importaciones de bienes excedieron a las importaciones, principalmente debido a un aumento en las importaciones de los combustibles. El aumento de superávit en la cuenta financiera se debe principalmente por aumentos en inversión de cartera que se concentran en aumentos de títulos de deuda a largo plazo. Para un análisis más completo, se puede apreciar el comportamiento de las subbalanzas de la cuenta corriente desde 1996. Japón presentó en el 2014 la mayor caída en exportaciones netas de bienes, transferencias netas y servicios. Vemos que es a partir de ese año que la cuenta corriente se concentra principalmente en los ingresos netos o ingresos primarios del gobierno. Asimismo, para la cuenta financiera, se puede apreciar que presenta una mayor concentración en inversiones directas y en inversiones de cartera. Aunque las adquisiciones netas de activos de inversión directa disminuyeron en el último año registrado, representan una gran concentración en la cuenta financiera debido a adquisiciones por parte de empresas japonesas.